cualquier acción bajo sospecha ahora para curarse en salud, y no es metáfora, la política va a denunciar a los médicos. Vamos a hablar con el vocero de la Coordinadora de Trabajadores de Salud del hospital, el doctor Juan Pablo Biglione, que está en línea con nuestro programa. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Guillermo Jeremía de este lado, ¿cómo anda usted? Hola, buen día, Guillermo, y a toda la audiencia. Bueno, ayer han dado a conocer un documento crítico respecto de esta situación. ¿Nos podría sintetizar el espíritu de ese documento, doctor? Sí, en principio, como decía, hay una necesidad de todo el equipo de salud de apoyar al equipo de neonatología del hospital. Nosotros sabemos que es un equipo que trabaja con altos estándares de excelencia, muy comprometidos con su trabajo. Ellos son un área de referencia en toda la ciudad y en toda la región para los pacientes de alto riesgo en neonatología, generalmente prematuros, con muy bajo peso y alto riesgo de mortalidad por su condición, ¿no? Entonces, la situación que ha ocurrido de estas muertes, bueno, tiene que ver justamente por ese alto riesgo en lo que se encuentran los neonatos con estas características, y el propio servicio de neonatología a través de su jefa, cuando tuvieron una mayor incidencia de muertes de lo esperado, fueron ellos mismos quienes pusieron en conocimiento en la dirección del hospital para que se revisen las condiciones epidemiológicas del lugar, ya que, bueno, uno de los gérmenes aislados posiblemente era de intrahospitalario, y bueno, y a partir de allí se puso a disposición todos los controles necesarios para que el resto de los neonatos que estaban internados no tengan mayores problemas, más allá de sus propios riesgos, ¿no? Bueno, a partir de eso tuvo una situación de el ministerio que tomó cartas en el asunto, seguramente, como decía recién, a partir de lo que ha pasado en el neonatal en Córdoba, hay un estado de susceptibilidad y pone en situación de todas acciones que puedan presentar algún tipo de dudas para el personal de salud o para los pacientes, la población en general, someterla a este tipo de investigación. Eso es básicamente lo que ha pasado. Entre los efectores de salud en el hospital, ustedes lo manifiestan en el documento por la actuación del ministerio. Sí, fue el propio ministerio quien toma cartas en el asunto y hizo una presentación judicial para investigar la situación. ¿Ustedes creen que esto inevitablemente carga de sospecha a los integrantes del equipo de salud, médicos, enfermeros de la unidad pediátrica en cuestión? Sí, la verdad que cuando hay situaciones de este tipo que tiene que ver con lo epidemiológico, intrahospitalario, nosotros como equipo de salud esperaríamos un espíritu de revisar las condiciones en las que se trabaja, porque pone en riesgo a los pacientes y al propio personal de salud. Ese debería ser el espíritu cuando ocurren situaciones fuera de lo esperado, como en este caso, que es tratar de mejorar las condiciones generales en las que se trabaja. Pero bueno, aquí uno intuye que hay otro el espíritu, tiene que ver más con las cuestiones judiciales que a veces se acarrean y los ponen a los médicos que están trabajando en ese sector puntualmente hoy por hoy en neonatología en una situación frente a la sociedad de sospecha por su trabajo, etcétera, que la verdad hoy están trabajando en situaciones muy incómodas, ¿no? Por toda esta posición que se ha dado. Sí, doctor, ¿cree que esto se podría haber evitado, se podría haber, sin judicializar, asumido una investigación por lo ocurrido, una investigación médica? No lo tenemos eso claro, pero sí creemos que al menos en principio debería haber habido una investigación interna propia de la situación para ver verdaderamente qué es lo que está ocurriendo y a partir de ahí poner a disposición
de quien sea todos los métodos de control. Pero bueno, aquí se ha optado primero por la judicialización, que está puesto como presentación de investigación, ahí no hay imputaciones ni mucho menos, pero bueno, pone a todo el personal de salud en un estado de especie de alerta, donde la propia patronal, que para nosotros está bien que seamos objeto de control por nuestras acciones, lo debemos para con la sociedad, eso está fuera de discusión, pero parecería que todo acto epidemiológico que ocurre en este caso puede ser pasible de sanciones, entonces es difícil para el personal trabajar bajo esas condiciones, ¿no?, de extrema observación y de amenaza de judicialización de todos los actos que se hacen. Doctor, la mamá de las gemelas fallecidas habló de una especie de descompromiso con las alertas que ella durante el embarazo complicado que había llevado adelante había tenido por parte de los profesionales del hospital. Entiende que es una conducta de alguien que tiene y está atravesada por el dolor de una situación, que está estimulada por este debate público que se ha instalado y la judicialización de lo que ha ocurrido. Faltó explicarle qué es lo que pasó con sus hijas. ¿Qué lectura hacen ustedes? No, yo en lo personal no puedo hacer una apreciación de ese tipo como la que me estás preguntando, porque no conozco a la paciente, no conozco los detalles, yo soy de otra área, no conozco los detalles de esas previas acciones de lo que es ginecobstetricia, y después yo solamente tengo las apreciaciones específicas de lo tratado en neonatología una vez que los fallecidos estaban en tratamiento, ¿no? Ustedes en el documento hablan de datos de la organización de la OPS, que estiman que 1 de cada 20 pacientes, es decir, el 5% de ingresados en un hospital contraerá una infección solo por el hecho de estar hospitalizado. En tanto, los bacilos negativos, entre ellos Klebsiella, son la causa de hasta el 60% de las sepsis neonatales en América Latina. ¿Cree que estas 3 muertes están dentro de esta categoría, solo que coincidieron en el tiempo, doctor? Claro, esas son estadísticas, por supuesto, que ocurren. Es parte de cuestiones con las que convivimos diariamente en todos los servicios intrahospitalarios públicos y privados. Siempre todo paciente que esté internado por la condición que sea está expuesto a ese riesgo de infección intrahospitalaria. Más aún y mayor riesgo para los neonatos prematuros de bajo peso, están expuestos lamentablemente al mayor riesgo, ¿no?, de infección y de mortalidad también. Eso está puesto en las estadísticas y son cosas que habitualmente ocurren. En el documento mencionan, cito textual, pese a las condiciones adversas en las que reiteradamente se les impone la tarea profesional, hablando de la excelencia del trabajo del área en conflicto, y que estas falencias, las condiciones adversas fueron oportunamente por ustedes. ¿No descartaron los médicos con los que hablamos que una infección intrahospitalaria también puede ser justificada en parte por la infraestructura o la calidad de la infraestructura que tiene el nuevo hospital? ¿Esto es posible, doctor? Que ustedes denunciaron, bueno, no son ideales las condiciones en las que estamos trabajando y además del reclamo salarial denunciaban esto. ¿Puede ser que sea el motivo que haya provocado estas muertes, la no excelente calidad de infraestructura del nuevo hospital? No, insisto, en principio las muertes están puestas en el contexto de lo que suele ocurrir en neonatos con estas características, ¿no? Lo que decía recién, la exposición a infecciones intrahospitalarias son permanentes. Por lo demás, siempre es motivo de preocupación las condiciones infraestructurales hospitalarias y en particular en áreas tan críticas como esas, donde por supuesto que el personal de salud que trabaja en esas áreas, enfermería, limpieza
y todo aquel que ingresa a ese sector tienen un protocolo de acciones muy bien esquematizado y que se respeta a rajatabla. Y cada vez que hay alguna condición de infraestructura irregular, se pone en conocimiento de las direcciones. Para finalizar, doctor, estamos hablando con Juan Pablo Biglioni, vocero de la Coordinadora de Trabajadores de Salud del nuevo hospital. Le quiero preguntar respecto de lo personal. ¿Cómo siente usted a la hora de desarrollar su tarea? Porque ayer nos decía la presidenta del Colegio Médico que están trabajando los médicos con una presión extra por la potencial judicialización de sus actos. En el sector privado se siente, pero ¿se siente más, se lo pregunto, en el sector público? Sí, por supuesto. Hay que entender que el ambiente en el que nos manejamos es de situación de precariedad, no solo muchas veces de nuestras propias condiciones de trabajo, sino también el tipo de población que acude a este servicio es el grupo poblacional más desfavorecido de la sociedad, con grandes falencias en todos los niveles. Entonces, por ejemplo, en este caso, los embarazos de alto riesgo es en el ámbito público donde mayor cantidad llegan. Entonces, eso nos pone en situación a los profesionales de la salud de un permanente estado de alerta sobre situaciones que muchas veces hasta exceden lo médico específico, y es como que uno tiene que estar en atención por cada una de esas situaciones que nos ponen en riesgo a quienes trabajamos ahí por las condiciones en las que trabajamos, con falta de recursos. Cuando digo recursos, es esencialmente recurso humano, poca cantidad de médicos a hacer frente a las guardias, a la atención en el internado, en las terapias intensivas. También eso redunda en, por supuesto, en la calidad de la atención que brindamos, ¿no? Doctor, ¿cómo sigue la acción de los afectores de salud en el nuevo hospital, independientemente de este caso? ¿Continúan con el plan de lucha? Estamos en asambleas evaluando las medidas. Lamentablemente la recomposición salarial no fue la óptima. Quedaron muchos trabajadores con sueldos por debajo de la canasta básica total familiar, que es a lo que apuntamos. Entonces, si bien no tenemos una fecha en la cual vaya a ocurrir alguna situación particular de paro o movilización, sí se están evaluando las distintas posibilidades, no solo de la ciudad de Córdoba, sino que lo hacemos en conjunto con todos los hospitales de la provincia. Doctor Biglioni, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Gracias a ustedes por el tiempo. El médico neurólogo Juan Pablo Biglioni, vocero de la Coordinadora de los Trabajadores de la Salud, a propósito del comunicado de la Asamblea de Trabajadores del nuevo hospital, que tiene duros conceptos. Por supuesto que se solidariza con las personas afectadas por la pérdida de estos 3 recién nacidos. Y dice, finalmente queremos manifestar nuestra disconformidad y malestar por el accionar de un ministerio que recurre rápidamente a la justicia antes de hablar con sus efectores, y cita la estadística que mencionábamos. Sí, esta denuncia, como quedó dicho, esta denuncia no hubiera ocurrido si no está el antecedente del neonatológico de Córdoba, la maternidad. Está bien que ello haya sucedido. Mire, en términos de cuestiones médicas siempre es muy difícil establecer cuándo amerita denunciar un accionar ligado a potencial mala praxis en los profesionales, porque lo desconocemos. ¿Desde qué lugar lo podemos decir? Por supuesto que las personas afectadas tienen el derecho de reprochar. Digo, el resto de todos nosotros, ¿cómo podemos juzgar si una situación es mala praxis o no? Lo que no tenemos duda es que se combinan varias cuestiones. Una, la necesidad de no tropezar con la misma piedra, y que políticamente el escándalo de lo ocurrido en Córdoba todavía no está concluido.
se está actuando judicialmente, se avanzó en la línea superior respecto de las responsabilidades. 2. Las condiciones de infraestructura y disponibilidad de recursos humanos vienen siendo denunciadas desde hace mucho tiempo. No solo por los problemas que tiene ediliciamente el nuevo hospital, que se traducen en lugares que se llueven, infraestructura rota, aire acondicionado que no funcionan, que los propios efectores de salud lo han denunciado. Y 3, la cuestión política. Está lo político, y lo político tiene dos caras. Una ligada con las elecciones que se vienen el 25 de junio próximo, y la otra está relacionada con ponerle un freno a la protesta del sector. En Río Cuarto empezó la protesta de los médicos, que después impregnó en todos los hospitales públicos de la provincia. Y eso no es neutro, eso se paga.